Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hablar de lo último que se sabe sobre el estado de salud del Papa Francisco. El fin de semana estuvo bastante grave. Yo la verdad pensé que iba a salir la noticia en cualquier momento de que había fallecido. Pero bueno, de momento sigue todavía hospitalizado. Y además de hablar de estas últimas noticias, vamos a hablar de la profecía del Papa Negro, porque ha vuelto a generar polémica en redes con el tema de la gravedad de Francisco. Y vamos a hablar un poco de esto porque incluso ha surgido otro texto que menciona algo relacionado con un supuesto Papa Negro que llegaría a la iglesia y que este representaría el tiempo del fin. Vamos a ver si todo esto es real, porque yo estuve buscando el origen como tal de estas profecías y no encontré mucho. Pero bueno, vamos a comenzar por el estado de salud de Francisco. Su estado sigue siendo crítico, ese es el término que se le coloca, pero continúa trabajando. El Papa Francisco, de 88 años, está hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma con neumonía en ambos pulmones tras haber sido ingresado por una bronquitis. Francisco es bastante delicado de los pulmones. Él tuvo una operación hace bastantes años donde se le extirpó una parte de uno de los pulmones. Y bueno, ahí con eso él siempre ha tenido complicaciones. Entonces la enfermedad es pulmonar, por eso el estado en el que está. De momento sigue igual en ese estado crítico y su condición se agravó el sábado con un ataque asmático prolongado que requirió oxígeno a alto flujo y una transfusión de sangre por problemas hematológicos. También ha estado recibiendo respiración asistida. Ya un señor de 88 años, está bastante complicado. A pesar del cuadro complejo, el Vaticano aseguró que el pontífice no ha sufrido nuevos ataques respiratorios y que su insuficiencia renal leve no es preocupante. Desde su habitación en el hospital, el Papa sigue de buen humor, se levanta, come con normalidad y continúa trabajando en sus actividades eclesiásticas. Se trata de su hospitalización más prolongada hasta la fecha en su historial de múltiples internaciones y problemas de salud previos. Achaques de salud que ya viene arrastrando desde hace años. Él fue hospitalizado en esta ocasión el 14 de febrero, por lo tanto ya lleva 11 días en el Hospital Gemelli. Pese a la gravedad de su estado, el Papa ha seguido cumpliendo con algunas funciones desde su habitación en el hospital. Ha recibido visitas de altos funcionarios del Vaticano, autorizando la canonización de 2 laicos y convocando una reunión de cardenales en una fecha aún por definir. Además, ha mantenido su contacto telefónico diario con la parroquia de Gaza en el marco del conflicto de Medio Oriente. Entonces, esa es la situación. Sigue bastante delicado, como dicen, en estado crítico, pero está consciente, se puede levantar y puede ejercer algunas funciones eclesiásticas. En torno a esto, ustedes saben que se ha hablado primero pues del posible fallecimiento de Francisco, porque el estado es bastante grave, y lo otro de lo que se ha hablado es de la posible renuncia. De hecho, salió una noticia el fin de semana, no sé si la vieron, que decía que ya él tenía lista la renuncia para él dejar definitivamente sus funciones como papa, como así lo hizo Benedicto XVI. Así que de momento, hasta el momento que yo estoy grabando y publicando este video, Francisco sigue en el hospital. No se ha reportado pues nada nuevo del estado grave de su salud, tampoco ha renunciado. Así que estamos pendientes de cómo sigue avanzando esta situación. Pero derivado de esto, han comenzado a surgir este tipo de noticias en medios oficiales, en redes sociales, porque ha tomado vigencia la profecía del Papa Negro. La historia del Papa Negro en el Vaticano. Se está cumpliendo esta profecía. Es una llamada profecía del Papa Negro. Ha causado debate en el Vaticano por siglos. Hoy, con la enfermedad del Papa Francisco, esta antigua profecía cobra fuerza en la Iglesia Católica y es tendencia en redes sociales. Vamos a ver qué es lo que revela esta supuesta profecía. Y digo supuesta porque estuve intentando buscar el origen, más allá de que se dice que la dijo Nostradamus, porque hay 2 textos que se sacan de Nostradamus para enlazar esto con un Papa Negro en la iglesia y que este sería el del fin del tiempo. Cuando me refiero a lo del origen, es que estuve buscando de dónde salió. Sí, la dijo Nostradamus supuestamente, pero ¿en dónde? ¿Cuál es la cuarteta? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es la centuria? ¿En qué parte está escrita donde Nostradamus haya afirmado esto? Yo tengo la centuria de Nostradamus, tengo el libro perdido de Nostradamus, que es donde salen las acuarelas, los dibujos. Y ahí, por lo menos ahí, en ninguno de estos 2 documentos están ninguno de los textos que han circulado en torno al Papa Negro. Si alguno de ustedes sabe el documento exacto
en qué momento él dictó esta supuesta profecía, dónde la escribió, dónde está el origen de esto, se lo agradecería que me lo dejara en los comentarios o me lo enviara por correo para yo investigar un poco más a profundidad este tema, porque sin conocer el origen es muy complicado darle una fiabilidad a esta profecía. Entonces esto siempre hay que analizarlo pues con mucho cuidado, porque no sabemos de una veracidad exacta de que realmente ese texto lo haya dicho Nostradamus. Así que teniendo en cuenta esta aclaración, vamos a analizar qué es lo que se ha hecho viral nuevamente con lo del Papa Negro. Las profecías más antiguas y oscuras hablan de un evento que cambiará el curso de la humanidad, la llegada de un Papa Negro, el último pontífice. En la actualidad, de los 133 cardenales con derecho a voto, 33 son de origen africano, con 23 de ellos nombrados por Francisco. Esta es la interpretación más literal de que el Papa Negro tiene que ser africano o tiene que ser de esa raza. Desde mi punto de vista, pues sí, es una interpretación válida, pero podría tener otro trasfondo llegado el caso de que esta profecía sea 100% verdad. Pero ¿qué es lo que dice Nostradamus sobre el Papa Negro? En medio de este escenario del deterioro de la salud de Francisco, ha salido a relucir una profecía de Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI. Y así dice la profecía. Esta es nueva, yo esta no la había visto antes, esta supuesta profecía. Dice, primero vendrá un papa extranjero, que este fue Benedicto. Benedicto era polaco, alemán, si no estoy mal, bueno, una de las dos. Luego un papa viejo, que este es Francisco, ¿no? Así se interpreta. Y por último, un papa negro. Y esto es lo que se interpreta como ese evento del fin del tiempo, donde la iglesia será gobernada por un papa negro y con él el fin del mundo. Esto es un texto que está circulando en redes sociales. Ahora, dentro de los candidatos a ocupar esa plaza del Papa del final, el Papa Negro, está la figura de Peter Turkson, que es de origen africano, este señor que vemos acá. Este es Peter Turkson, es un cardenal de origen ganés, obviamente un país africano. Es un perfil disruptivo en la iglesia, se le considera próximo a Francisco, pero desde un perfil más distante y moderado. La Iglesia Católica nunca ha tenido un papa africano, por lo menos que se sepa, no ha habido un papa con este origen, con este tono de piel. Por eso se dice que en el momento que llegue al papado un hombre de esta raza, ese será el último papa. Ahora, si Francisco llega a fallecer o llega a renunciar y se monta este cardenal o otros de los posibles candidatos de origen africano, entonces ahí la cosa sí podría tener un cumplimiento dentro de esto que se está interpretando. Pero vuelvo y repito, yo este texto no sé exactamente de dónde lo sacan. Dicen, sí, lo dijo Nostradamus, pero ¿dónde lo dijo? ¿Cuál es el texto, el documento? Si alguno lo sabe, por favor me lo comparte, que lo estuve buscando, estuve rastreando el origen, pero realmente no encontré mucho. ¿Quién es Peter Turkson, posible candidato a suceder al Papa Francisco? Él es un cardenal ganés y canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. Es considerado un destacado líder católico conocido por su enfoque en la justicia social y el desarrollo humano. A sus 76 años se perfila como un posible sucesor del Papa Francisco, lo que convertiría en el primer Papa africano en más de 1500 años. Por eso lo decía, la Iglesia Católica nunca ha tenido un Papa de origen africano. Otras significaciones del Papa Negro en la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que el Papa Negro es también un término utilizado en ocasiones para referirse a figuras influyentes en el Vaticano que no ostentan el título de Papa, pero que tienen una gran influencia política y espiritual dentro de la Iglesia, como el líder de los jesuitas, ¿no? El superior, el líder general de la Compañía de Jesús o los jesuitas, debido a la enorme influencia histórica de esta orden religiosa en la política y en las decisiones dentro del Vaticano. Así que esta sigue siendo una profecía que cada vez que está cercano el fallecimiento de un papa vuelve a sonar, vuelve a hacerse viral, y esta no ha sido la excepción, ¿no? Con el tema de Francisco, de que está bastante grave, vuelven a salir estos textos que supuestamente habría dicho o escrito Nostradamus con referencia a un posible Papa Negro. Este sería el máximo candidato. Además de esto, desde el 2023, ya ustedes saben, en estas adivinaciones que se hacen para lo que viene en los próximos años, el próximo año, desde hace 2 años se viene hablando con una renuncia o un fallecimiento de Francisco. Yo esto lo comenté en el video anterior cuando hablé de la salud de Francisco. Y en uno de esos textos se decía, donde supuestamente Nostradamus también lo decía,
donde hablaba de un papa negro. La cuarteta de esta profecía dice: no será elegido el pontífice romano, de él ni cerca ni lejos no harán caso. Por un joven negro con ayuda del gran rey, a otro rojo será entregado el saco. El joven negro al que se refiere el verso indicaría que el futuro papa será un cardenal africano. Este es otro texto que yo estuve buscando en las centurias o cuartetas, como se le conoce, y tampoco lo encontré. El que más se le asemeja a lo que dice esto es este que les voy a mostrar por acá. Este es el libro de las centurias de Nostradamus, y aquí en este apartado dice: por toda Asia, proscripción, hasta en Misia, Licia y Panfilia, sangre vertida por absorción de un joven negro repleto de felonia. Esta es la única parte donde se menciona lo del joven negro, que es el texto que les mostraba ahora mismo en la noticia. Pero ese texto de la centuria de Nostradamus no está asociado con la iglesia, con el papado, ni con el Vaticano. Vuelvo y repito, no sé de dónde sacan estos textos. Si alguien lo sabe y me lo puede hacer llegar, yo estaría agradecido, porque eso me permitiría investigar más a profundidad para encontrar la veracidad de todo esto y poder acercarnos a la fuente. Nos permitirá hacer una interpretación o un análisis más preciso si es que realmente estos textos existen o fueron elaborados, como ha ocurrido muchas veces con las cuartetas de Nostradamus, que hay gente que se las inventa, las pone a rodar por ahí y dicen que son profecías. El otro texto del Papa Negro es este, y este es el más antiguo o el primero que yo escuché sobre este tema. Este que aquí resalté. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Esto es lo que dice este mensaje, que no sé exactamente en qué cuarteta, en qué centuria, en qué libro de Nostradamus está, porque yo esto solamente lo he visto en notas de internet. No lo he visto en el texto originario de donde se sacó. Entonces, esto que dice aquí, desde mi punto de vista, tampoco es que lo asocia al Vaticano. Se interpretó que el rey negro pues sería un papa negro, pero ese rey negro podría ser, por ejemplo, el anticristo. Perfectamente podría ser. Pero bueno, esto se asociaba a lo del Vaticano. Incluso cuando queda Francisco, en el año 2013, este texto salió por todos lados diciendo que él era el rey negro porque, como pertenecía a los jesuitas, y los jesuitas utilizan sotanas negras, entonces se asoció de que, bueno, realmente el papa no tendría que tener ese tono de piel, sino que por el atuendo y la compañía que representa a Francisco, pues se le relaciona con un líder negro o el papa negro, por ser el primer jesuita que ha estado en el papado, ¿no? En toda la historia. Él fue el primer jesuita. Entonces tenía cierto sentido. Pero ¿qué pasa? Que Francisco ya está en las últimas y no sería entonces el papa del fin del mundo. Porque todo lo que las profecías dicen que debe ocurrir de movimientos muy fuertes, falta mucho de eso todavía. O sea que Francisco no encajaría dentro de ese símbolo, ni tampoco dentro del símbolo del falso profeta, que muchos llegamos a pensar que podría ser. Así que ni falso profeta, ni tampoco encaja dentro de las interpretaciones de Papa Negro como el último, ¿no? El último de la iglesia. Ahora, si después de Francisco no vienen más, sino que ocurre algo en la iglesia, que el tema del papado no puede continuar, o si se levanta un líder espiritual, como lo decía en el video anterior, que ya no estaría dentro de la dimensión de lo que es un papa, sino que ya representaría ese símbolo del Apocalipsis que habla del falso profeta, un líder espiritual mundial que comenzaría a preparar el camino para la llegada del anticristo. Entonces ahí sí la figura de Francisco habría representado ese último papa antes del cataclismo. Pero bueno, eso es una interpretación, porque vamos a esperar qué pasa con Francisco y qué decisión toma la iglesia después, qué sucede en el cónclave. Va a llegar un nuevo papa, van a hacer elecciones, ahí faltan muchas cosas por suceder, pero lo cierto es que hasta el día de hoy Francisco, desde mi punto de vista, no encajó en ese tema, ¿no? De que sería el papa del fin del tiempo y todo eso. Por lo tanto, esa relación que se hizo de él con la figura de un papa negro también queda desdibujada. Pero como vemos, todo esto se basa en textos de Nostradamus de un origen dudoso. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, profundizar en la investigación si es que todo esto llega a ser real. Y lo otro, además del Papa Negro, es la profecía de Malaquías, de los 112 papas.
que según la lista y la interpretación que se hizo de esto, Francisco sería el último. Esta profecía sí es real, esto sí existe, se puede acceder al origen de todo esto. Esta sí no tiene mucho misterio en ese sentido. Y en esta lista de San Malaquías él habló de los últimos 7 papas, siendo el primero de ellos Pío XII, luego vendría Juan XXIII, luego Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa 112 sería Francisco. El título de ese fragmento para señalar al Papa 112 es Petrus Romanus o Pedro el Romano. Y así dice el mensaje. En la persecución final, aquí está hablando de un tiempo específico, persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el temido juez juzgará a su pueblo. El fin. Esto es lo que dice Malaquías, de que en el final, en el fin de los tiempos, llegará Petrus Romanus, reinará en la iglesia. Está hablando de ese último papa, el número 112. El 112 sería Francisco. ¿Por qué? Porque desde Pío XII hasta Francisco hubo 7 papas. Pero ¿qué ocurre? Si Francisco llega a renunciar o a fallecer, quedaría totalmente invalidada esta profecía. Se equivocó San Malaquías o lo que ha habido es una falla en la interpretación de estos textos, porque esa posibilidad también está, que no hayamos interpretado correctamente esta situación. Ahora, en torno a esto, hay otra teoría que está circulando que busca de alguna manera encajar esta profecía en lo que realmente ocurrió. Ustedes saben que Benedicto XVI renuncia, pero no deja de ser papa del todo. Incluso se le colocó el título de papa emérito y conservó este título hasta su fallecimiento. Creo que él fallece en el 2022, Benedicto XVI. Y Francisco, pues, obviamente era el papa titular. El papa emérito y el papa titular. O sea, es como si hubiese habido 2 papas durante un tiempo en la Iglesia Católica. Y algunos dicen que Francisco nunca representó realmente la figura del papa verdadero. ¿Y por qué? Bueno, por la forma que él tenía, por la forma en que se vestía, por todo lo que lo rodeó. Los símbolos no encajan dentro de las características que tuvieron los anteriores papas. Es decir, es como si él estuviera ahí como un encargado, como para cumplir una misión temporal, y luego pues la iglesia sí sentaría en ese trono a un nuevo papa. La otra interpretación que se hace es que si Francisco llega a renunciar, eso lo invalidaría para pertenecer a esta lista, por lo que ya no sería papa, renunció, y el nuevo sí que encajaría, pero eso mismo se aplicaría para Benedicto XVI. Si él renunció, habría que sacarlo de la lista. Entonces, a esa yo pues no le veo mucho sentido. Pero la otra que dice que, bueno, realmente él no fue papa por ciertas características, es un poco más interesante, pero tampoco podemos ver esto como si realmente fuese así, porque simplemente es una interpretación. De hecho, les voy a compartir esto que me envió un seguidor del canal, donde precisamente me comentaba esa teoría. Por acá me dice lo siguiente: buenas noches, saludos desde Uruguay. Quería hablar contigo en relación a tu último video sobre el Papa, el que saqué hace unos días sobre el primer reporte de salud de Francisco. Primero que nada me gustaría quedar como anónimo, que no salga mi perfil ni mi nombre en ningún lado. Por eso censuro todo esto. Hace tiempo vengo leyendo sobre profecías y estas cuestiones, y la de San Malaquías es sorprendente. Pero Francisco creo que no es Pedro el Romano. De hecho, dudo que sea papa. No tomó posesión del palacio apostólico, como hacían los papas anteriores. Vive aún en la residencia de Santa Marta, algo que no hacían los papas anteriores. No usa los atributos de papa, es decir, la vestimenta y todos los símbolos que sí usaban los anteriores. Y esto pues ha hecho que en torno a Francisco se vea una figura como de humildad. Ay, él es humilde porque no se viste con toda esa parafernalia, con todo ese lujo. Él es mucho más recatado. Algo que incluso le ha generado críticas porque dicen, oye, si eres el papa, así te tienes que vestir, esto te tienes que colocar. Entonces, dentro de esta teoría se le suma, ¿no?, de que él no utiliza los atributos de papa. No viste como papa. Si a esto le sumamos a la psicografía de Parravicini, mundo en disfraz, mascarada perenne, podría ser el papado de Francisco una actuación. Esto es interesante, ¿no?, esta relación que se hace. Y el que venga después de él seguramente sea un cardenal italiano, Pedro el Romano. Esta es una teoría mía que quería compartir contigo por si es de interés. Muchas gracias. Y sí que tiene cosas interesantes. Por ejemplo, esta psicografía que es a la que él se refiere sobre la mascarada perenne,
del papado, esta que yo la he mostrado varias veces acá, y nos dice el texto. Aquí obviamente se está refiriendo a la iglesia, al papado. Vemos los hábitos, vemos la cruz, todo esto está aquí. Y dice en el texto: nueva era llega, mundo en disfraz. Un mundo en disfraz para ocultar algo, que es lo que estaría pasando detrás, no de fondo. Mascarada perenne, una mentira permanente. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Aquí está hablando de una renuncia, lo comenté en el video anterior, la única renuncia que se dio en el papado desde 1972, que fue cuando Parravicini escribió esto, la única fue la de Benedicto XVI. Por eso esta psicografía se está refiriendo a ese evento en específico, porque antes de esto, el último que había renunciado había sido unos 500 años más o menos. Por lo tanto, no está hablando de eso. Está hablando de la renuncia de Benedicto XVI. La iglesia entregará su otorgamiento. ¿Y qué es otorgamiento? Un otorgamiento es una autorización o beneplácito que se esconde por algún motivo. En este caso, el motivo exacto es el que no se conoce bien. Benedicto XVI renuncia porque dice que estaba cansado, que ya no podía seguir asumiendo el cargo. Y bueno, esto también tiene algo que ver con los Batileaks que comenzaron a circular en aquella época, todo el escándalo. Entonces él se lava las manos, renuncia y ahí es donde llega Francisco. Otorgamiento también puede referirse a la acción de otorgar un documento, un poder, un testamento. Es decir, Benedicto XVI cede el poder de papa al nuevo que llegó, que fue Bergoglio. Es una escritura de contrato o de última voluntad. Otorgamiento también puede significar permiso o consentimiento. Entonces la iglesia entregó una autorización a la renunciación del papado. O sea, permitió que eso se diera y el nuevo que llegó, teniendo en cuenta que es Francisco, sería joven de ideas. Él fue el que se montó. Y sí que trajo ideas bastante revolucionarias, progresistas, como llaman algunos, para la iglesia. Decisiones que tomó que le trajeron bastantes opositores dentro del mismo Vaticano. O sea que sí que ha sido un papa polémico, con ideas diferentes, salidas de esas ideas ortodoxas que, por ejemplo, representó Benedicto XVI. Fue un papa diferente en ese sentido. Pero la teoría dice que si bien se dio la renuncia, llega Francisco, todo esto es un disfraz, una mascarada perenne. O sea que él realmente no representó 100% lo que fue un papa. Por lo tanto, él no entraría dentro de esa lista de Malaquías, porque realmente no habría sido un papa como tal. Y el que va a llegar después de él sí sería Pedro el Romano. Solo que Malaquías no habla de un papa negro. Él habla de un símbolo que está relacionado con Italia, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Podría estar refiriéndose a ese origen italiano. Es una de las interpretaciones. Y de hecho, en ninguna otra profecía se habla de un papa negro. Las únicas que hablan de esto son esos mensajes, esos supuestos mensajes de Nostradamus, donde se dice que al final del tiempo llegaría efectivamente al trono de la iglesia ese líder oscuro, que también el símbolo de negro podría ser la oscuridad, no en su piel, sino en sus actos. También podría representar eso. Pero como lo dije, lo único que habla de eso son estos 2 o 3 mensajes que les mostré de Nostradamus. No conozco a profundidad el origen de todo esto. No podría validarlo como una profecía real, verídica. Por lo tanto, hay que dejarlo ahí en puntos suspensivos. Las profecías de Parravicini sí que son muchísimo más confiables. E incluso me atrevería a decir que lo de Malaquías también es bastante preciso y tiene unos símbolos muy interesantes. Pero está en duda eso de Petrus Romanus. Si no fue Francisco, será el nuevo que llega. Y si es el nuevo que llega, ¿qué pasa con la lista? Francisco fue papa, realmente no lo fue. Nos equivocamos en la interpretación. O quizás el papa 106, que es donde comienza la lista, no haya sido Pío XII, sino que realmente ese listado comenzaría por el que viene después. Es decir, el primero aquí dice que es Pío XII, pero quizás el listado comenzaría desde Juan 23. O sea, Juan 23 sería el 106, Benedicto XVI sería el 110, Francisco sería el 111 y estaría por llegar el 112. Claro que cada de estos mensajes tiene unos símbolos que cuando se estudian, pues sí que parecen encajar con los papas que se describen en el listado original. Pero, vuelvo y repito, ahí la interpretación podría fallar.
Esto habría que estudiarlo más a profundidad para ver si la interpretación podría ser otra. Es un tema muy interesante, pero que yo lo analizo con el objetivo de la investigación, ¿no? De comprender un poco más estos mensajes, de comprender el futuro de la iglesia y los planes que esta gente tenga. No estoy haciendo el análisis para descubrir realmente quién será el próximo papa, si ese papa será el del fin del tiempo. Nosotros sabemos por profecía que la iglesia en general, como imperio de falsa espiritualidad, será destruido. Es decir, esto no va a proseguir por mucho tiempo. El tema es el tiempo exacto. Y una de las señales que nos mostrarían la llegada de ese tiempo, pues sería un último papa. Pero ¿cuál será? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es la interpretación exacta? Eso es lo complicado de entender. Lo que sí sabemos ahora mismo es que Francisco está grave y es posible que no le quede mucho tiempo. Así que quería compartir esto para que entre todos quizás podamos llegar un poco más a la comprensión de toda esta situación y que es un tema que hay que estar pendientes porque cuando se habla de la Iglesia Católica se habla de uno de los poderes mundiales que controla el mundo. Es algo que hay que estudiar, investigar para identificar una de las señales que habla la profecía, ¿no? Y es el fin de Babilonia. Babilonia representado en este tiempo actual en una de sus dimensiones en el Vaticano. Así que de eso hay que estar muy pero muy pendientes. Por esta ocasión no es más. Si alguno, como lo decía ahorita, conoce el origen de lo que supuestamente dijo Nostradamus del Papa Negro, se lo agradecería que lo pudiera compartir y ahí estaremos profundizando la investigación. No es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.